Hola, ¿qué tal amigos? Les doy una gran bienvenida a mi canal. Las personas que son nuevas, las invito a que se suscriban acá en la parte de abajo y a que activen la campanita para que siempre estén pendientes de todo el contenido que subo al canal, que espero que les sea de mucha utilidad. El día de hoy, un suscriptor me dice, ¿qué pasa si yo en mi refrigerador que tiene una fuga, lo único que hago es corregir la fuga y cargarle gas? Y él dice no limpiar el motor. En este caso me imagino que se refiere a no hacerle una limpieza al sistema de refrigeración. Pues bueno, hacer una limpieza al sistema de refrigeración no siempre es obligatorio. Es decir, hacer un barrido con nitrógeno, que es un limpiador, o con 141B, pues no es necesariamente obligatorio en todos los casos, ¿cierto? ¿Cómo lo hago yo o cómo lo haría yo desde mi punto de vista acerca pues de toda la experiencia que he acumulado en estos años que llevo trabajando refrigeración? Primero que todo, saber dónde es la fuga. Si la fuga, por ejemplo, es en la parte del condensador, supongamos una mala manipulación, rompemos un tubo. ¿Qué hago yo? En este caso, pues, como se abrió el sistema de refrigeración, lo primero que hago es cambiar el filtro secador. Corrijo la fuga, ya sea que el tubo se haya reventado, entonces los soldo, le coloco pues una unión, ya sea pues que se pueda abocinar o con una unión de cobre. Sabemos que si el condensador es de hierro, obviamente tenemos que utilizar un fundente para poder que la soldadura pegue. Mejor dicho, corrijo la fuga primero que todo. Luego cambio el filtro secador. Es de vital importancia cambiar el filtro secador. ¿Por qué? Porque ese es el que me puede eliminar cualquier humedad que haya en el sistema y que haya entrado en el momento que el sistema se rompió. Digamos que si es una fuga en el condensador, pues hay menos probable de que entre humedad. Obviamente le va a entrar aire y el aire tiene humedad, pero no es una humedad pues tan alta, ¿cierto? Dependiendo de la ciudad donde vivamos, la humedad relativa, dependiendo si la nevera está expuesta al ambiente, si la nevera está dentro de la cocina. Entonces es muy relativo, ¿cierto? Lo segundo, cambiar el filtro secador, hacer un buen vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío nosotros podemos garantizar de que sacamos esa humedad que hay dentro del sistema y que ingresó en el momento en el que se rompió la tubería y de que perdió presión la tubería porque ya se le escapó todo el gas, ¿cierto? Y hago un buen vacío y ya luego cargo el gas. ¿Qué es un buen vacío? Hay mucha gente que dice no se puede determinar el tiempo de hacer vacío. Yo lo que hago es, primero que todo, que la fuga quede bien tapada para que no vaya a haber una filtración de gas, ¿cierto? Y luego lo que hago es, después de hacer el vacío, hacer una prueba de estanqueidad. ¿Qué es una prueba de estanqueidad? Supongamos que hacemos una hora de vacío, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es apago la bomba de vacío, dejo la llave del manómetro obviamente cerrada, apago la bomba de vacío y después de unos 20-30 minutos verifico que la aguja en el punto en el que está no haya perdido vacío. Así me doy cuenta de que quedó bien corregida la fuga y de que pues el vacío permanece, ¿cierto? El vacío está intacto. Y ahí paso a cargarle el gas. ¿Qué pasa? Si es una fuga en el evaporador, sobre todo muchas veces las neveras que hacen escarcha o las neveras frost, que mucha gente con un cuchillo quita el hielo, ¿sí? Y rompe las venas por donde pasa el gas refrigerante. Entonces, sabemos que sí o sí le va a entrar humedad, ya sea que tapemos el hueco en el momento en que se escapa el gas o que lo dejemos así y que el hielo se derrita. Y ¿qué es lo que hace la nevera? Después de que se escapa todo el gas, como el evaporador va conectado a la línea de succión, entonces al el compresor seguir trabajando, no apagar la nevera, lo que va a hacer es que va a chupar agua. Y obviamente esa agua va a entrar al sistema de refrigeración. ¿Qué pasa cuando entra el agua al sistema de refrigeración? Pues bueno, si usted llega y tapa la fuga y no hace vacío, no hace una limpieza en el sistema de refrigeración, esa humedad le va a empezar a dañar la nevera. Primero, porque al llegar al motor lo que va a hacer es que va a dañar sus partes mecánicas, porque las piezas en donde va puesta el bobinado, el pisón, la biela, todo eso, son piezas de hierro que se van a empezar a corroer y se van a empezar a dañar. Eso por un lado. Segundo, la nevera no le va a trabajar porque al empezar a trabajar la nevera se va a tapar el capilar e inmediatamente va a empezar a trabajar en vacío.
Entonces va a empezar en un momento en que se tapa el capilar, a lo que se descongela ese hielo sigue trabajando pero vuelve y se tapa, la nevera no va a trabajar, no va a enfriar, no va a ser eficiente y no va a hacer nada. Entonces es importante porque vamos a dañar la nevera y aparte de eso no va a funcionar bien. ¿Qué recomiendo yo en estos casos? Primero que todo, hacer un barrido, ya sea que no tengamos nitrógeno, de pronto con 141B y ese 141B empujarlo con un gas refrigerante. No es lo más recomendable tirar gas refrigerante al medio ambiente, pero hay personas que me escriben, por ejemplo de Venezuela, que no tienen, digamos, los materiales para conseguir nitrógeno, que es el especial para hacer este tipo de barridos. Entonces hay que buscar otras opciones porque sí o sí se necesita el refrigerador. Como le digo, no es la mejor técnica, pero a veces hay que hacerlo, ¿cierto? Limpiar con 141B. También se puede, si no se tiene 141B, se puede utilizar con el mismo refrigerante. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es quitar la tubería de succión que va al motor y empujar con gas refrigerante. ¿Cómo se empuja? Se carga, se va cargando con gas, se va poniendo a trabajar, pasa por la línea del condensador, va por el capilar y este va empujando la humedad a que salga por el tubo de succión, ¿sí? Lo siguiente que debemos hacer es cambiar el aceite. Es muy recomendable. Si sabemos que le entró demasiada humedad a la nevera, lo mejor es cambiar el aceite de la unidad. Como lo he explicado en un video anterior, yo cuando lo he hecho, lo que hago es quito la unidad, ¿cierto? Quito el tubo de succión, quito el tubo de descarga, saco la unidad, boto el aceite, cargo más aceite, la dejo trabajando un rato y luego boto el aceite y ya el próximo aceite que le eche, con ese lo dejo trabajando. Y también lo que debemos hacer es un muy buen vacío, hacer un excelente vacío. Mucha gente me pregunta, ¿qué tiempo de vacío le debo dar a una nevera que le entró humedad? Que sabemos que le entró humedad por el evaporador. Lo que debemos hacer es, primero que todo, saber qué tan grande es nuestra nevera. Segundo, qué bomba de vacío vamos a utilizar. ¿Es una bomba de 2.5 CFM? ¿Es una bomba de 3.5? ¿Es una bomba de 6 CFM? En eso nos varía el tiempo, porque también hay bombas de una tapa, hay bomba de doble tapa que son mucho más eficientes que las de una sola tapa, entonces nos va a hacer un vacío mucho más rápido y mucho más profundo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para poder venir a decir si necesitamos cierto tiempo o si necesitamos otro tiempo diferente, dependiendo de la bomba de vacío. Yo, por ejemplo, me he llegado a gastar 3 4 horas haciéndole vacío a una nevera. Mucha gente me dirá, es mucho, pero garantizo de que la nevera me va a quedar trabajando óptimamente. A veces por hacer muy poco vacío, un vacío muy pobre, lo que sucede es que me queda humedad en el sistema y me tapa el capilar. Ahí tengo que volver a sacar el gas y volver a hacer vacío. Es importante también que cuando cambien el filtro secador, por ejemplo, cuando yo sé que a un sistema de refrigeración le entró bastante humedad, lo que hago es colocarle un filtro secador más grande para que sea capaz de absorber más humedad. En este caso hay filtros secadores pequeños, medianos y grandes. Yo le coloco por lo regular para este tipo de situaciones el filtro secador más grande, ¿sí? Primero, garantizo un buen vacío, le hago un barrido al sistema y con el filtro secador pues se va a encargar de atrapar la escasa o la poquísima humedad que le quede dentro del sistema, ¿sí? Porque con el vacío lo que estamos garantizando es sacar toda la humedad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de hacer una reparación para poder garantizar de que nuestra nevera quede trabajando bien, de que en un futuro no se nos vaya a quemar porque se tapó el capilar y la nevera quedó trabajando en vacío y pues obviamente porque es un elemento, es un electrodoméstico de gran importancia en nuestra casa que nos presta una gran utilidad, entonces debemos de procurar que nos dure el mayor tiempo posible para no gastar dinero en comprar un electrodoméstico nuevo. Espero que les sea de mucha utilidad este video. Ya saben que si les gusta el contenido, se pueden suscribir acá abajo, que lo pueden compartir y que le pueden dar like si les gusta el contenido. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en un próximo video.